É com muita satisfação que nós contamos aqui hoje com o professor Corádio. Ele já esteve presente no primeiro COMPS e eu quero assim agradecer mesmo, e toda a equipe agradece. O professor, ele era para estar aqui ontem e vocês sabem que está tendo uma greve geral, teve ontem uma greve geral na Argentina, e ele viajou a noite toda e chegou aqui hoje. Então assim, a gente fica assim muito agradecida, né, por todo esse esforço dele para estar aqui trazendo as palavras, as reflexões dele na temática nossa. Então, a gente é uma pessoa que já está octogenária quase, né? Então a gente fica assim, um momento de inspiração para todos nós, né? Então, professor, deixa a palavra. Gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes. Quiero destacar solamente que la presencia de ustedes es muy estimulante, pero yo siento un vacío en esta reunión, que es la ausencia del maestro Orsini, que creo que todos nosotros extrañamos, que ustedes conocen porque ha sido un guía en Brasil, pero les puedo decir que toda América Latina ha sido una fuente de inspiración. Como bien dijo la profesora, no dormí anoche, entonces, si ven que me estoy quedando dormido, me interrumpen, por favor. Voy a leer, porque no he aprendido el portuñol y mucho menos el portugués. Voy a tratar de leer de manera que ustedes puedan seguirme. Y lo que voy a plantear son algunas ideas. El centro es el concepto de economía popular y que tiene que ver con que ya tenemos una gran práctica acumulada, y el Brasil es un ejemplo en esto, de esto que se ha llamado economía solidaria en el Brasil, economía social en Argentina, economía popular y solidaria en Ecuador, que nos parece que está desafiada esa práctica y esos aprendizajes por la restauración neoliberal, y que nos exige pasar a un nivel más complejo de pensamiento y de acción en condiciones desfavorables. Pero bueno, entonces lo que voy a plantear ahora, yo no he inventado la pólvora, he tratado de sistematizar ideas que intuyo, oigo o he compartido con compañeros del campo en varios países de la región. Para empezar, una referencia histórica como antecedente, que es la referencia al sector informal. Nuestras economías son economías deformes desde la perspectiva de un sistema capitalista actual, son economías estructuralmente con problemas estructurales, y uno de los indicadores que se ha usado generalmente es que tenemos un enorme sector informal, que teníamos un enorme sector informal. Esa categoría de sector informal, que a veces se le llamaba economía popular, era caracterizada por la negativa. No era formal, era informal. Lo formal, que era un trabajo asalariado, con derechos, con patrón, y este mundo de la informalidad era un mundo de la iniciativa de distintos sectores de la sociedad para emprender actividades económicas sin ser un trabajador asalariado con derechos. Pero también era negativa porque se decía: este sector es muy pequeño, sus emprendimientos no tiene escala, no tiene legalidad, casi siempre trabaja en una economía subterránea, no tiene acceso a la tecnología y al conocimiento, no tiene formas legales que le permitan tener acceso a crédito. Entonces está permeado por relaciones familiares que se supone que no son relaciones deficientes. Entonces, toda esa negatividad fue un poco el comienzo
de esta idea de una economía popular. Hubo una discusión en los años 70 sobre qué función cumplía. Y me parece importante recordarla porque hoy también nos podemos preguntar qué función cumple esta economía que estamos impulsando. Se hablaba de que era parte del ejército industrial de reserva, es decir, cumplía la función de presionar en el mercado para que los asalariados formales no pudieran reclamar más altos salarios y más derechos, porque había una larga fila de quienes querían participar de esa forma de trabajo. Y también la otra versión fue que era una masa marginal, una sobrepoblación que tenían nuestras sociedades, que no cumplía ninguna función como si fuera el ejército industrial de reserva, sino que era como un reservorio de población que no podía ser integrado, que no iba a ser integrado. Había una expectativa en esa época de que la solución a esto era el desarrollo, un proceso de desarrollo económico, dinámico, con inversión, con generación de empleo, iba a absorber a este sector informal junto con el proceso de modernización que iba a acompañar. Yo me animo a decir que hoy en día esa expectativa ha desaparecido. No sé quién plantea hoy que hay una posibilidad de desarrollo económico que va a integrar a todos los miembros de la sociedad a través del empleo, a través del trabajo y particularmente del trabajo formal. Entonces, sobre esta base, recuerdo lo que fueron las políticas neoliberales que empezaron en América Latina antes que en Estados Unidos y en Inglaterra. Empezaron con la dictadura de Pinochet y con la dictadura de Videla en Argentina. Eran políticas dirigidas a desarmar los derechos de los trabajadores formales y que no tenían un proyecto de desarrollo integrador y que por lo tanto desarrollaban unas políticas sociales focalizadas en los sectores de extrema pobreza para lograr gobernabilidad en un sistema injusto, en un sistema brutalmente injusto. Y esas políticas se las llamaba políticas básicas: educación básica, salud básica, vivienda básica, todo básico, y básico quería decir mínimo. Lo mínimo de un programa de vivienda, lo mínimo de educación, los primeros años de educación, lo mínimo del acceso al sistema de salud. Esas eran las políticas dirigidas a los sectores populares del neoliberalismo de los 70, pero que fueron continuadas por los gobiernos democráticos que fueron elegidos a posteriores y que sobre todo en los 90 tuvieron una presencia importante en la región. Ahora bien, esas políticas fueron ineficaces, no cumplieron con la función de la gobernabilidad, porque eran absolutamente insuficientes para lograr algún grado de integración social. Eso dio lugar a lo que Polanyi llamaría un segundo movimiento, donde la sociedad se defendió de los gobiernos que eran elegidos con promesas de integración y que en realidad lo que hacían era profundizar estas políticas neoliberales contra las mayorías populares. Entonces, los pueblos se organizaron y en varios países de la región tiraron abajo gobiernos, en algunos casos 2 veces, porque no cumplían con el mandato electoral y porque propugnaban políticas neoliberales. Este proceso de defensa de la sociedad creó condiciones para que en estos países surgieran gobiernos que algunos llaman progresistas, que algunos llaman de las nuevas izquierdas, que podemos llamar, creo, de manera general como proyectos nacional populares, gobiernos con un proyecto nacional de afirmación de la soberanía, de integración de la nación, y populares, dándole una prioridad a los sectores mayoritarios excluidos o empobrecidos. Hemos tenido un periodo de estos gobiernos, un periodo importante
Y es el momento, de hecho lo era mientras estaban transcurriendo, de hacer una revisión de esos procesos y en particular de su incompletitud. Por ejemplo, en ese tiempo que hubo, no se transformó las estructuras productivas de nuestro país. Entramos y salimos como modelos primarios exportadores. Esto en buena medida por ese alza enorme de los precios de las commodities, del petróleo, de la soja, de otros productos primarios, que generaron una gran renta internacional que fue captada por esos gobiernos que efectivamente limitaron la capacidad de las transnacionales y de burguesías nacionales para quedarse con esa renta. Hubo un proceso valiosísimo de captación de renta internacional y de redistribución, en particular hacia los sectores más bajos de la economía de la sociedad. Pero eso no significó una transformación de la estructura económica. Se apelaba a que la distribución, en términos de dinámica económica, a que la distribución hacia abajo del ingreso iba a generar un derrame hacia arriba, digamos, una dinamización del mercado interno que iba a generar demanda, que iba a generar inversión, que iba a generar movilización, que iba a generar condiciones para la formalización del empleo. Eso pasó en cierta medida, pero fue parcial. Y la pregunta es, ¿qué tan reversible era ese avance en ese modelo económico? Yo creo que hoy podemos ver que era fácilmente reversible. ¿Por cuánto tiempo? Es una cuestión que está todavía por ser determinada. Una característica muy importante de esos gobiernos fue que la redistribución hacia abajo, hacia los sectores populares, fue planteada en muchos casos como derecho, no como una dádiva del Estado a los sectores empobrecidos, sino como un derecho. El Bolsa Familia o la asignación universal por hijo en la Argentina, la jubilación generalizada en el caso de la Argentina, que hoy está bajo furioso ataque por el gobierno neoconservador que tenemos, fueron planteados como derechos. Entonces ya ahí hay un cambio con respecto a las políticas focalizadas de los neoliberales. Sin embargo, siguieron siendo focalizadas, concentradas en los sectores más pobres. Esto simplemente hay que tenerlo en cuenta, porque si vamos a ir a un segundo movimiento después de esta oleada neoconservadora, habrá que haber aprendido de esa experiencia y además no se va a dar probablemente una afluencia de renta internacional como hubo en aquel momento. No voy a negar que hubo también políticas tratando de ampliar el empleo formal. Eso obviamente existió, pero fue muy difícil avanzar. En el caso de mi país, por más esfuerzo que se hizo, quedó una parte muy grande del empleo como empleo precario, como empleo informal. Otra característica que yo diría de esos procesos es que al institucionalizarse esos derechos, paradojalmente como que aquietaron la lucha social. Desde ese punto de vista, esto es una contradicción. Obviamente hay que institucionalizar los derechos, hay que crear ventanillas en el Estado que atienden a las personas en edad de jubilarse, a los niños que tienen problemas, a los discapacitados. Toda esa institucionalización no podemos decir que es mal. Sin embargo, fue hecha de tal manera que no estimuló la organización autónoma de la sociedad civil, sino que más bien apaciguó la lucha de la sociedad civil. Y yo creo que eso es una de las explicaciones por las cuales esta arremetida neoconservadora, neoliberal actual, pudo tomar el aparato de Estado y darle vuelta a su sentido 180 grados sin que hubiera una respuesta efectiva de la sociedad en lo inmediato.
Sin duda la va a ver, sin duda la está comenzando a ver, pero en mi país, por ejemplo, durante 2 años y medio hubo una quietud, hubo algunos gestos, pero hubo una quietud frente a políticas totalmente destructivas de la sociedad, del Estado y de la soberanía. Hay también un detalle, y voy a hablar de esto solo de la Argentina, y un problema es cómo se hizo política. O sea, se hizo política progresista, pero no se hizo política radicalmente democrática. Se trabajó con el sector, el sistema liberal representativo, pero se lo reprodujo. No se avanzó hacia la participación directa, y por ejemplo hacia la participación en el diseño de las políticas públicas en los distintos sectores en que está fragmentado el Estado. Yo sé que Brasil tiene una experiencia riquísima, que siempre la ponemos como ejemplo, de este encuentro de los promotores, de los actores, de los funcionarios, discutiendo las políticas, y ahí estuvo Porcinger jugando un papel muy importante. Sin embargo, yo diría que, incluido el Brasil, las políticas que apuntaban a la economía alternativa, social, solidaria, eran muy verticales, porque si yo miro la estructura total del Estado y veo las políticas de economía solidaria, incluso en el Brasil, dentro de esa totalidad de políticas no hubo participación de los sectores populares, no hubo la posibilidad de discutir a fondo qué clase de economía era esta y qué papel jugaba, si era un papel remedial o era un papel alternativo. Bueno, en mi país claramente fue así, y en el caso de Ecuador, que es otro caso que conozco, el pueblo logró movilizar una constituyente donde en la Constitución se dio el mandato al Estado de desarrollar una economía popular y solidaria. Se le dio a la economía popular solidaria un rol teórico, por lo menos, importantísimo en el futuro del desarrollo de la economía ecuatoriana. Otra cosa es cómo se implementó. Lo mismo pasa en la Argentina, que tampoco tenía un discurso muy avanzado, pero se implementaban estas políticas de arriba para abajo, sin el desarrollo de sujetos que pudieran cuestionarlas y que sobre todo pudieran llegar a la conclusión de que eran demasiado parciales, demasiado frágiles e insuficientes. Una cosa que quiero afirmar para discutir es que en todos estos procesos ha habido un énfasis enorme en la cuestión de los emprendimientos asociativos autogestionados. Como que el objetivo de la economía solidaria, la economía social, es promover la creación, la formación de emprendimientos entre aquellos que están excluidos, aquellos que están precarizados, entre los pobres, emprendimientos que puedan producir bienes y servicios para venderlos en el mercado y tener así un ingreso autónomo de la asistencia social, por ejemplo. Y esto es una actividad importantísima que genera subjetividades, que genera recursos económicos, que emplea, que es una alternativa, pero que lucha contra el paradigma general de que el verdadero trabajo es el trabajo asalariado. Pero además lo que yo voy a tratar de proponerles es que es muy limitada esa visión de lo que es la economía solidaria. No estoy diciendo que es lo único que se plantea en el campo de la economía solidaria, pero es lo que se enfatiza. Entonces, a eso es lo que estoy apuntando en esta explicación. La otra afirmación que voy a hacer es que en la segunda ronda que vamos a tener tarde o temprano de la sociedad defendiéndose de esta máquina de destruir que es el proyecto neoconservador y su ideología neoliberal, en esa segunda vuelta vamos a tener que ser más políticos, meter más la política en la acción, en el pensamiento de ese desarrollo de una economía solidaria. Por eso me parece importante
esta idea de pensar en una economía popular. No estoy diciendo una economía solidaria, estoy diciendo una economía popular. Vean, por ejemplo, en el Ecuador se habla de economía popular solidaria, o sea, de aquella parte de la economía popular que tiene relaciones de solidaridad. Pero hay una parte de la economía popular que no tiene relaciones de solidaridad, sino que por el contrario puede ser violentamente competitiva, que no podemos decir que es un lugar de la solidaridad por razones naturales o porque los pobres son solidarios o cosas por el estilo. Entonces, más bien el proyecto es expandir el lado solidario de la economía popular y contagiar al resto de la economía. Pero esto no es una cosa que va pasando por imitación, sino que pasa por el juego de fuerzas, pasa por la acción política. Entonces, ¿cómo definimos economía popular? Para empezar, si lo que estamos planteando es que hay que tener una estrategia mucho más compleja y abarcativa de nuestras acciones, una estrategia requiere teoría, requiere concepto, requiere ir más allá, basarse sí, pero ir más allá, incluso criticar las prácticas existentes, avanzar sobre esa base. Y para eso hace falta concepto. Yo les propongo un concepto de economía popular. La economía popular es la economía de las y los trabajadores, de las y los que viven o quieren vivir de su trabajo, la economía de sus familias, de sus comunidades, de sus asociaciones, de sus redes y organizaciones. Es la economía de los que tienen recursos materiales acumulados limitados, que dependen fundamentalmente de la realización de su fuerza de trabajo para sobrevivir y para sostener proyectos de vida digna. Y esto, que voy a decir, para mí es muy importante porque en general no aparece, y es que la unidad elemental de organización de la economía popular es la unidad doméstica, no el emprendimiento mercantil. La unidad doméstica, la familia o la comunidad. La unidad doméstica, cuyo recurso fundamental es la capacidad de trabajo de sus miembros y cuyo sentido es vivir mejor, es trabajar, producir, tener ingresos, insertarse en la sociedad de manera de vivir mejor. Y esto tiene muchas aristas. Una es organizarse para producir y vender bienes y servicios, individualmente, familiarmente o en asociación con otros miembros de otras unidades domésticas. Pero esa es una. Hay otra que es el trabajo asalariado. Vender no en los productos del trabajo, sino en la misma fuerza de trabajo, que genera un ingreso fundamental en la mayoría de las familias de la economía popular. Justamente el problema es cuando esa fuente de ingresos se reduce o cuando está precarizado ese empleo y no tiene derechos, la necesidad de expandir este sector de trabajo autónomo, autogestionado. Pero hay más. Las unidades domésticas participan en el trabajo comunitario y esto se ve mucho más claro en el mundo rural, donde las comunidades producen solidariamente infraestructura, se ayudan las unas a las otras en las cosechas, y eso pasa también en las ciudades. Y finalmente, pero no porque sea menos importante, en las unidades domésticas hay trabajo doméstico. Hay el trabajo doméstico de reproducción de la familia o de la comunidad que normalmente lo llevan a cabo las compañeras. El trabajo de cocinar, lavar, cuidar a los niños, socializar. Si yo pienso que el sentido de la economía es resolver necesidades, es producir satisfactores para resolver necesidades, el trabajo doméstico es un gran productor de satisfactores de necesidades. No hay ninguna economía que conozcamos que pueda existir si no hay un sector doméstico, incluso las economías más avanzadas. Esto lo niega el sistema y por momentos pienso que lo niegan también muchos sectores impulsores de la economía solidaria, de la economía popular.
Fíjense ustedes que si alguien lava y plancha en su casa, eso el sexo económico no lo considera actividad económica. Si pone una lavandería, es considerado actividad económica. Pero resuelve la misma necesidad de tener la ropa lavada y planchada. No digamos la cocina, no digamos la construcción de la propia vivienda, la proporción de autoconstrucción de vivienda en las ciudades, de los sectores populares, es enorme, como ustedes bien saben. No solo en la favela o en la Villa Miseria, en general hay un peso muy grande de ese trabajo para producir la propia vivienda. Entonces, la unidad doméstica, sola o asociada, y ahí viene la posibilidad de la solidaridad, asociada con otras, trabajando en redes, comprando juntos, vendiendo juntos, produciendo juntos, es una base de una fuerza productiva importante en nuestra sociedad. Ahora, normalmente cuando a esas actividades se las llama solidarias, es porque en su organización interna hay relaciones de solidaridad, como una cooperativa. Los cooperantes distribuyen el recurso entre ellos a partir de un acuerdo, de una asamblea. Se supone que tienen relaciones de reciprocidad, o sea que no tratan de trabajar lo menos posible, sino de aportar con su trabajo para el bienestar del conjunto. Y a eso se lo llama solidario, es una unidad solidaria tradicional, la cooperativa formal, y muchos de los emprendimientos que impulsamos son cooperativos. Pero la solidaridad va mucho más allá. Esas cooperativas pueden ser internamente solidarias, pero ferozmente competitivas con otras cooperativas. Y no haber solidaridad hacia afuera. La solidaridad al extra, como la llama el compañero Rigo. La solidaridad a la que apelamos si queremos una economía solidaria va mucho más allá que emprendimientos o incluso unidades domésticas internamente solidarias. Implica relaciones de reciprocidad, de redistribución. El Estado juega un papel fundamental para que la economía sea solidaria. Toma recursos, debería, de los que más tienen, y los redistribuye, como la Bolsa Familia o la Asignación Universal por Hijo, o también a través de educación pública gratuita, de salud pública gratuita, de programas de subsidio a los servicios. Es una forma de redistribución, una forma de solidaridad social, de no dejar que los sectores desposeídos, subordinados, caigan todavía más abajo en la estructura social. Ahora, esa definición que les propongo, no dije trabajadores y trabajadoras, no dije pobres, no dije la economía popular es la economía de los pobres. Desde ese punto de vista, calculo que la mayoría de los que están hoy sentados acá somos parte de la economía popular, porque somos trabajadores. Porque si se deteriora nuestro salario, si nos despiden, como es una tensión importante hoy en nuestras sociedades, nuestra vida se degrada rápidamente, dependemos de nuestro trabajo. Para esto es chocante para quienes están asociando siempre la economía popular, la economía solidaria con los sectores más pobres. Pero lo real es que hay una parte de los sectores medios, los medios bajos en particular, que están en buena medida precarizados y vulnerables. Y es más, cuando fue el neoliberalismo de los 90, en la Argentina se planteó la categoría nuevos pobres, porque sectores medios estaban revolviendo la basura para sacar insumos para poder reciclar. Entonces, no hay el hecho de ser un funcionario público con un ingreso, no quiere decir que uno no sea un miembro de la economía de los trabajadores y de las trabajadoras. Y uno de los problemas que tiene, como ustedes saben, la práctica del impulso de emprendimientos es la falta de conocimiento o la dificultad. Por eso las incubadoras son tan importantes, aunque su escala sea bastante limitada en cuanto al conjunto de la economía. Porque ahí se inyecta un conocimiento científico del cual fueron despojados los sectores a los cuales van dirigidos esos proyectos. Ahora, la economía popular no es un sujeto homogéneo, es un conjunto magmático, heterogéneo, contradictorio. Como digo, puede haber sectores con un ingreso que les permite tener una vida digna hoy, por lo menos,
y hay sectores que están en las situaciones de carencia extrema. Lo que queremos plantear, incluso podemos decir lo siguiente: no hay ninguna ley necesaria de desarrollo de la economía popular y de complejización de la economía popular, como alguna vez pensamos que había una ley necesaria del papel que tenía que cumplir la clase obrera en la representación de la humanidad y del desarrollo de la sociedad. Nadie ha planteado una ley necesaria de desarrollo de esta economía. Por lo tanto, su desarrollo o su no desarrollo es contingente. Depende de las circunstancias, depende de las correlaciones de fuerza, depende de la historia, depende de la cultura en cada situación. La economía popular hoy incluye personas que nunca tuvieron un trabajo, jóvenes, hay una proporción importante de la juventud que nunca tuvo un trabajo, y que la economía solidaria, la economía social o la economía popular solidaria le da la oportunidad de desarrollar capacidades que si no, no las podría desarrollar. Incluye a personas que tuvieron una larga trayectoria de trabajo y que hoy están precarizadas, echadas, expulsadas de esa relación. Entonces hay una gran heterogeneidad también en eso. Lo que le quiero plantear es que esta economía popular tiene un enorme potencial. Un enorme potencial. Una razón general, a veces decimos, el capital tiene tanta fuerza porque su objetivo es ilimitado, es acumular, acumular y acumular, nunca está satisfecho, siempre va en la misma dirección. La economía popular, su sentido es la reproducción ampliada de la vida de sus miembros y, si es solidaria, de un conjunto amplio de la sociedad. Y eso no tiene límites, siempre se puede vivir mejor, siempre hay la posibilidad de la insatisfacción que puede ser responsable o irresponsable. Pero aquí no hay techo para lo que se puede, no es tener un ingreso suficiente para no morirse. La economía popular busca mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Y también, porque la experiencia muestra que desde la base de la economía popular surgen formas de organización que aumentan la productividad del trabajo, que son creativas. Y eso está mostrado históricamente. Yo empezaba a leer, pero me salió no leer, entonces de vez en cuando tengo que mirar las notas que tengo acá. Para que esto se desarrolle hace falta política. Y en este momento claramente hace falta lucha contrahegemónica, porque el sistema capitalista, los gobiernos que tenemos, están basados en el dominio y en la amenaza de la represión, pero también en una dosis de consenso logrado alrededor de ciertos valores y de ciertas visiones del mundo. Entonces, poder mostrar que hay otra economía es una lucha contrahegemónica que incluye, por ejemplo, que haya reuniones como esta y que pensemos cómo enfrentamos al enemigo de la economía solidaria. Yo plantearía que en el campo hay como tres opciones que dan vueltas por ahí de qué es el papel o cuál es el papel de la economía popular. Una es que en realidad es funcional para el sistema, como aquella idea de que es el ejército industrial de reserva o que es el lugar de aguante de la población que no puede tener un empleo genuino, como se lo suele llamar. Pero cumple la función de que la gente no se rebele, no se levante. Esto obviamente hay que ponerlo a prueba porque la dimensión de lo que llamamos los emprendimientos de la economía solidaria está lejos de hacer que las mayorías excluidas puedan ser satisfechas con eso. Otra es decir, bueno, ¿qué logra esto de los emprendimientos? Bueno, una pseudo integración al sistema, que la gente se sienta parte del sistema, que no se sienta excluida, que subjetivamente se sienta incluida, mejor, integrada. Alguien más optimista podría decir, esto es la génesis de un proyecto anticapitalismo o no capitalismo. Habrá que ver en cada situación
qué rol le atribuimos o qué rol se puede desarrollar de esto que estamos hablando. Ahora, esa lucha contrahegemónica tampoco tiene un desenlace necesario. La lucha contrahegemónica puede continuar y continuar y nunca ganar hegemonía. O sea, siempre estar en una situación casi defensiva. Bajo este nuevo gobierno neoconservador en Argentina, imagino que en Brasil se puede decir lo mismo y en Ecuador se puede decir algo parecido. Hay que construir economía popular, no podemos esperar a que venga la segunda ronda de gobierno popular. Y una dimensión fundamental es la reivindicación de derechos, no la construcción de nuevas unidades productivas, que hay que hacer también. Es la reivindicación de derechos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la jubilación, derechos que habían sido ganados muchas décadas, pero que fueron afirmados sobre todo por estos gobiernos nacional populares. Entonces, esa lucha es lucha desde la economía popular, porque es para conseguir los recursos, los bienes, los servicios para vivir mejor. Incluso vean ustedes, los estudios sobre la sostenibilidad de los emprendimientos, que ha sido un tema viejo siempre, debe incluir el papel que juega el trabajo doméstico y los bienes públicos y las transferencias de ingresos a las unidades domésticas. Porque si no, no se puede entender por qué se sostienen muchos de esos emprendimientos. Si solamente se lo quiere ver en un balance financiero de ingresos y gastos. Entonces, la lucha por los derechos, exigir al Estado el cumplimiento de los derechos, es fundamental como parte de la lucha desde una economía popular en el día de hoy. Ahora, la lucha va a ser prolongada. Yo creo que no podemos decir, en mi caso, en la Argentina, el año que viene hay elecciones, va a perder este gobierno que es tan brutal que tenemos y empieza otra cosa. No va a ser lo mismo que pasó con la crisis del año 2001. Es otra situación. Lo que está haciendo ahora el neoliberalismo es destruyendo de manera masiva y creando condiciones subjetivas y objetivas para que aún si pierde el gobierno haya una continuidad de esta situación. Entre otras cosas porque nos ha endeudado de tal manera que no vamos a poder no solo no tener la renta internacional, sino ni siquiera acceso a los créditos internacionales. Si la lucha va a ser prolongada, yo quisiera plantear una metáfora. Es una economía de guerra prolongada la que tenemos que plantear. La economía de guerra sea excepcional por la coyuntura, por el conflicto y prolongada. Hay que cavar trincheras de defensa de lo que tenemos de economía popular y de nuestros derechos. De este lado de las trincheras hay que construir formas económicas como los emprendimientos, por supuesto, como las cooperativas, como las asociaciones, desarrollar las comunidades, asumir funciones que a veces ya están asumidas como programas de educación, programas de salud, programas de vivienda popular hechas por los mismos sectores populares y ir avanzando en todos los frentes que podamos en el Estado, organizando la sociedad, luchando por los salarios, por supuesto, pero luchando por los bienes públicos también. Se trata de ir ganando territorios y liberándolos del neoliberalismo. Alguien puede decir, bueno, esto suena bonito, pero es utópico. O sea, ¿cómo vamos a hacer eso? Cada cual está viendo cómo resuelve su necesidad. Acá se está planteando algo utópico. ¿Cuál sería el objetivo de la construcción de la economía de este lado de las trincheras? Desarrollar un sistema orgánico de economía popular. La economía popular, incluso la de los emprendimientos, a pesar de que haya redes de apoyo y de encuentros y ferias, es una economía muy fragmentada, con
poca organicidad. Hay una producción sistemática de productos textiles, de dulces, de productos simples, y no hay una articulación compleja de la economía popular autónoma, autogestionada, etc. Entonces se trata de encadenar actividades aisladas, de construir subsistemas de producción y reproducción, o sea, unir lo que está unido en la realidad pero separado en la mente, que es la reproducción en la unidad doméstica y en las comunidades con la producción de bienes para el mercado o para el intercambio, para el trueque. O sea, tratarlos conjuntamente. Movilizar recursos donde parece no haberlos. Siempre parece que el financiamiento es el recurso fundamental, pero hay el acceso a, bueno, ahora voy a decir, a recursos que se puede tener y se ha tenido en la historia de estos procesos. Hay que producir para el propio consumo, también para el intercambio, pero la producción para el propio consumo, cuando estoy en una guerra y estoy de este lado de las trincheras y no puedo depender de la logística externa, es fundamental. La palabra autarquía es clave para entender una estrategia de la economía popular. Ahora, vuelvo a la pregunta, ¿no es una utopía todo esto? Bueno, yo hice una mirada rápida a las actividades, a las experiencias que conozco, que conocía, o que compañeros me contaban, y digo, la economía popular ha podido producir bienes y servicios para la economía doméstica del cuidado, la familiar o comunitaria. Esto es algo que las compañeras feministas hoy marcan con mucha fuerza. Se están resolviendo muchas necesidades con la producción para la economía del cuidado a nivel familiar o a nivel comunitario. Puede producir alimentos preparados, naturales, conservados, puede producir cereales, frutas y verduras, ganadería, mayor y menor, leche y sus derivados. Y esto no solo en la economía campesina, en el periurbano de nuestras ciudades hay economía popular produciendo los vegetales, las verduras que consumimos la mayoría de nosotros. Puede producir utensilios, mobiliarios, confecciones, calzado, textiles y los cueros, las fibras naturales y sintéticas que requieren. Puede producir, reparar y reciclar herramientas y máquinas. Puede producir materias primas para la producción, entre otras cosas, reciclando residuos de manera racional. Los recicladores es casi una institución de la economía popular. Y se puede avanzar muchísimo más en ese campo. Se puede construir infraestructuras, cloacas, agua, electricidad, viviendas y hábitat, escuelas, centros de salud, complejos deportivos, centros comunitarios, instalaciones feriales. Todo eso lo podemos ver en un caso, en otro. No todo se hace al mismo tiempo en el mismo lugar, pero sabemos que todo eso se puede hacer. Puede comercializar sus productos y los que demanda en red, generando sinergia, reduciendo la fragmentación. Estoy hablando cerca del micrófono suficientemente. Reduciendo la fragmentación y evitando la apropiación de excedentes por los monopolios de la intermediación. O sea, los supermercados son enemigos de la economía popular, a pesar de que venden productos y los sectores de la economía popular van y compran varias cosas juntas y que algunas pueden tener un precio más barato, pero están explotando a los proveedores y manipulan nuestros deseos y manipulan nuestras necesidades. Entonces, el desarrollo, a veces piensa que el comercio no es una actividad genuina, buena, como lo es la producción. El comercio es fundamental y el comercio popular lo es, y en la feria se ve clarísimo la importancia de él. Pero además puede recuperar y armar computadoras y diseñar sistemas informáticos. El Linux es una producción con relaciones de reciprocidad entre programadores, incluso de nivel global, mundial. Y es un sistema que le puso
un límite al Microsoft y que se distribuye gratuitamente. Y eso es producto de la economía popular. Claro, si yo digo que la economía popular son los sectores que no pudieron acceder a la educación, a la salud, etc., no va a haber la posibilidad del Linux. Pero si tengo esa visión más amplia, veo que esto es posible. Y hay emprendimientos incluso que producen sistemas informáticos. Puede desarrollar formas de energía limpia, como la energía solar o como el biogás. Puede organizar sistemas de formación básica y técnica. La educación popular obviamente es parte de la economía popular. Puede formar formadores, diseñar e imprimir materiales didácticos. Puede organizar sistemas de finanzas solidarias, gestionar monedas sociales. Puede formar asociaciones territoriales de prosumidores, donde se asegure que lo que se produce puede ser intercambiado, en vez de decir, a ver, ¿qué puedo producir? Y después voy al mercado y digo, ¿cómo lo comercializo? Puedo en una comunidad decir, bueno, ¿qué necesidades hay? ¿Qué capacidades hay? Articularlas de entrada y no pasar por la prueba del mercado que selecciona quiénes quedan y quiénes no. Puede proveer actividades comunitarias de esparcimiento creativo, como el teatro comunitario, las fiestas barriales, las murgas, el deporte, donde desde las competencias deportivas hasta ver el fútbol proyectado en una pantalla. Es decir, estos son satisfactores fundamentales para la vida digna. Y la economía popular, el teatro comunitario, por ejemplo, es una institución de la economía popular. Lo que pasa es que no se lo ve como económico. Nosotros definimos como económico una actividad que resuelve necesidades, no que junta plata. Puede desarrollar medios y redes sociales de comunicación participativa con base territorial, articuladas mediante el intercambio de sus producciones. Puede contar con sus propios centros tecnológicos y de formación, con legitimidad para convocar a las universidades, las escuelas técnicas o los institutos tecnológicos, hacer que orienten su investigación. Bueno, como bien se dijo acá, se está superando la idea de que la universidad asume como una actividad de extensión la vinculación con la economía solidaria. Pero sin embargo, en general sigue limitado a un pequeño grupo. La universidad como tal no está comprometida con el desarrollo de una economía alternativa. Bueno, en esa dirección hay que tratar. No es solo que haya un curso de economía popular o solidaria en una materia, sino que hay economía en todas las materias, pero lo que hay es la economía neoliberal, que parece como un sentido común. Hay que plantear que hay otras economías posibles que tienen que ver con la vida y no con la destrucción. La economía popular puede y debe ser de alta calidad. Puede ser compleja. No hay razón, puede ser dinámica, puede ser sinérgica. No hay razón para que no lo sea. Pero es muy difícil que esto surja del trabajo de hormiguitas desde la base que se van articulando de a poco. Tiene que haber un proyecto y una estrategia y fuerza social y política para impulsar. Una de las cosas que yo planteo es que los gobiernos progresistas, los nacional populares, no aprovecharon la oportunidad para desarrollar una estrategia para una economía. En el caso de la Argentina, que era vista como un retraso que había que superar. Cuando el análisis estructural decía que no iba a haber una desaparición de esta necesidad del trabajo autogestionado, a pesar además de su propia calidad, de su propio valor. Se va a decir, bueno, pero todo esto ¿con qué recursos se hace? Aparece el financiamiento como primero, pero hay recursos que parece que no hay, pero hay. Por ejemplo, la recuperación de los territorios indígenas, que es una lucha fundamental de la economía popular. Ahí incorpora tierra, suelo, agua, bosques. La recuperación de fábricas, que se ha generalizado en Argentina, que también en Brasil tiene importancia. Es como una contraacumulación primitiva. Si no es comprando en el mercado, y por eso necesito plata, sino recuperando de lo que nos han explotado recursos que son fundamentales. Nos han explotado por el colonialismo, por la plusvalía y todo lo demás. El acceso como medio de vida a suelo urbano. Bueno, de hecho, las villas, las
favelas son una manera de recuperar tierra urbana buena para resolver problemas de la vida, y esos son recursos. Recuperar edificios, recuperar espacios públicos, el acceso al residuo sólido, que ya vimos, un recurso importantísimo que, si se lleva a la idea de que el reciclado total realmente tiene un potencial económico muy grande. El acceso a bienes y servicios públicos gratuitos, luchar porque siga habiendo educación pública y sea mejor, salud pública y sea mejor, porque haya subsidios. O sea, puedo pedir plata para poder pagar el transporte o que esté subsidiada la tarifa de transporte. Es una manera de acumular, de sacar recursos. Bueno, y la recuperación de la moneda y la de conocimiento. O sea, eso que decíamos, la economía formal que no tiene conocimiento científico, bueno, hay que recuperar el conocimiento. Las tecnologías sociales es un camino para eso, para que la economía popular tenga un acceso al conocimiento más completo. En todo caso, la economía popular, bien dirigida, autodirigida colectivamente, puede aumentar su productividad, puede aumentar su complejidad, puede desarrollar su lugar en la resolución de las necesidades de los miembros de la sociedad. Bueno, vamos a acelerar. Ahora, uno puede decir, ¿es esto una propuesta económica, porque es política, cultural? Hay cantidad de discusiones. Sí, es económica, pero para otra definición de economía. La economía es el sistema que produce y reproduce las condiciones materiales para resolver las necesidades. No es el sistema de acumulación de capital. Eso es lo que nos quiere hacer creer el capitalismo. Si no se reproduce la vida a través de la economía, no hay sociedad. Entonces tenemos que disputar el sentido de la economía. Pero la economía no es la sumatoria de microemprendimientos asociativos solidarios. Es mucho más que eso, lo que estoy tratando de transmitir. Es una propuesta de acción compleja de alcance sistémico, cultural y política. Pretende abrir otra forma de relación social, otra forma de ser consumidor y productor, otras subjetividades. Implica recuperar el valor de lo colectivo democrático y lo comunitario. ¿Qué es posible de acción política, podemos pensar? Bueno, uno que es importante que la universidad ponga en papel es desarrollar un marco conceptual que nos permita pensar distinto lo que hacemos. La teoría de uno de los papeles que cumple es mostrar lo posible e invisible, correr la línea de lo posible. Hay que desarrollar medios de comunicación. No se puede pensar en sujetos políticos colectivos que no estén comunicados. Y los medios de comunicación masivos hoy nos descomunican, nos desinforman. Hay que crear y desarrollar las radios, los periódicos locales como formas de comunicación y darle voz a los sectores de la economía popular. Hay que ocupar posiciones en el gobierno. Sí, en Ecuador hay muchos municipios que son manejados por indígenas que presentaron sus propios candidatos y manejan y tienen una lógica de lo que es la cuestión municipal distinta. Bueno, obviamente podemos hacer lo mismo acá, pero tiene que haber un programa de desarrollo de esta economía. Ahora, no estamos idealizando la economía popular, realmente existe. Estamos hablando de su potencial. Y estamos en situaciones muy desfavorables, porque hay que convencer, hay que mostrar lo posible. ¿Por qué? Porque el capitalismo hoy no viene solo por recursos materiales, no viene por concentrar más la riqueza sola, viene por nuestra subjetividad, viene a colonizarnos de una manera como no lo hizo nunca, porque está usando las tecnologías de la información, de la comunicación, los focus groups, los tweets, está usando una cantidad de recursos para cambiar nuestra subjetividad. Entonces, nos inyectan sentimientos de insatisfacción ilimitada, nunca estamos satisfechos, de riesgo amenazante, de inseguridad, de angustia permanente, prejuicios, desconfianzas, enemistades, egoísmos, competencias, segregaciones, estigmatizaciones y generar un comportamiento utilitarista.
Sobre este piso, desarrollar la solidaridad no es nada fácil, pero hay que entender cómo se está colonizando nuestra subjetividad para poder descolonizarla, para poder avanzar con otra producción de subjetividad. Y ahí una clave es no solo el discurso de qué buena que es la solidaridad, sino mostrar en la práctica que es buena porque genera mejores condiciones de vida, porque es eficaz. Y mostrar, entonces la sistematización de las experiencias es fundamental en esto y las universidades pueden jugar un papel fundamental. Bueno, voy a terminar. ¿Y quiénes son los sujetos de todo esto? ¿Quién impulsa todo esto? ¿Quién lo hace? No va a ser acá dando charlas que se resuelve. Uno puede decir, bueno, los sujetos son las redes de economía solidaria, de activistas, de actores que se articulan, que discuten, que promueven. Estoy diciendo eso no alcanza. Pero hay actores fundamentales. Tenemos que recuperar la cultura cooperativista. El cooperativismo en general ha sido ajeno a estas iniciativas de economía solidaria. El sindicalismo, ustedes acá tuvieron la CUT con la iniciativa de incorporar la economía solidaria en su programa de lucha. Pero se quedó como marginal, o sea, si la economía popular incluye el trabajo asalariado, la venta de trabajo asalariado, la lucha del movimiento sindical, no puede separarse de la lucha de las condiciones de vida inmediatas que la economía popular solidaria trata de desarrollar. Hay una cantidad de instituciones, hay mutuales, hay organizaciones de barrio, hay centros de estudiantes, hay redes de ayuda mutua, hay los sindicatos, asociaciones, etcétera, que ya son una forma de organización, que tiene que incluir en su agenda lo económico. En general está pensando que lo económico es el mercado, lo económico es la plata, y no el cambio de las condiciones de vida de manera directa. Pero además hay movimientos sociales poderosísimos, el movimiento feminista, por ejemplo. El movimiento feminista viene planteando una teoría económica distinta, la economía del cuidado, entre otras cosas. Viene luchando contra el patriarcado. En la Argentina tiene una fuerza enorme el movimiento feminista. Bastaría que incorpore en su agenda la cuestión económica, la cuestión para que tengamos ahí un actor fundamental, que de hecho lo estamos teniendo cuando plantean la economía del cuidado. Los movimientos de defensa locales ante la gran minería, ante el agrobusiness, son movimientos que están luchando por otra calidad de vida, pero que piensan en frenar el avance del capital. Y no solamente eso, sino que hay que pensar en producir formas alternativas de minería o de agricultura, por supuesto, la agroecología. Movimientos de consumo y producción responsable. El campesinismo, el indigenismo, por ejemplo, no se puede entender la economía popular solidaria en Ecuador sin esas dos fuerzas sociales. O movimientos sociales específicos, los movimientos humanos por la tierra, por el agua, ya termino. Entonces, lejos están de poder reducirse a la promoción de emprendimientos asociados con toda la calidad que tienen y con toda la solidaridad que tienen. Ahora, nada de esto es fácil. Nada de esto es fácil, ¿no? Para quien quiere cosas fáciles cuando nos están destruyendo la vida, cuando están destruyendo la sociedad, cuando están destruyendo el Estado y la democracia. Es complicado luchar contra todo eso. Acá hay un problema político, pero también más complejo todavía de otra política. No reproducir la política liberal, representativa, que tiene tendencias a la corrupción enormes, sino una política radicalmente democrática, como diría Lacroix. Hace falta autarquía económica y autonomía política, y en eso los territorios son un lugar fundamental de construcción de otra economía. Tenemos que avanzar hacia una economía en armonía con la naturaleza, tema que casi ni toqué, donde quepamos todos, como dicen los zapatistas, y en eso esperamos haber mostrado que la economía popular solidaria tiene un papel fundamental para jugar. Muchas gracias. Profesor, avançou bastante.
primeiro BONS, né, sobre educação, sobre economia popular, e inclusive trazendo aí a necessidade de avançar nos conceitos e na discussão sobre isso e na implementação das políticas. E a comissão está me pedindo para segurar um pouco, porque o tempo já foi, né? Já passamos mais de 45 minutos, né, do prazo. Mas eu gostaria de abrir duas perguntas, assim, que a pessoa faz a perguntinha rápida, porque também para o professor ter um termômetro também do que está sendo a palestra dele, né? Doutor Coragem, é um prazer e uma honra estar aqui com o senhor. A pergunta, para ser rápida, são duas afirmações que o senhor faz. Como o senhor insiste muito na economia popular, e o ex-solidário vem como complemento, como a gente aqui no Brasil tem discutido muito a diferenciação de uma para a outra, como é que se dá essa diferenciação e como é que a economia solidária, que tem uma afirmação da autogestão e, portanto, coletiva, incorpora a economia popular, que, no geral, ela é individualizada. A segunda questão é a questão a produção em massa, que não escala. Como é que o senhor vê a produção em escala pensando num rumo de projeto da economia solidária? Son preguntas muy importantes porque tienen que ver con la práctica, ¿no? Como pasamos la idea de la práctica. Pero la primera tiene más que ver con la idea. La economía solidaria, popular solidaria, surge de la economía popular. Surge de la economía popular del sistema capitalista. Que es esa economía que dijimos que son ejército industrial de reserva, son población sobrante, son los excluidos. De ahí surge la economía popular solidaria, claro, con propuestas, con activistas, pero también surge de la misma sociedad. O sea, hay muchos sindicalistas que se pasó a organizar una cooperativa. Entonces no hay una contradicción sustancial. Lo que hay es una historia de un sistema que trata de mantener a esa población asistida, a lo sumo aliviando su pobreza. Como dijo el Banco Mundial alguna vez, mi tarea es diseñar políticas públicas para aliviar la pobreza, porque ya la pobreza no hay manera de que desaparezca, ya va a estar con nosotros siempre. Entonces, bueno, es una tensión continua cómo se va desarrollando lo solidario. Lo que yo digo es, podemos pensarlo como un discurso angélico de lo que es la solidaridad, que bueno, lo humano, que hay que tener, obviamente, también, pero sobre todo mostrar en la práctica que la solidaridad resuelve mejor las necesidades, que no es lo mismo comer en un comedor, como hay tanta gente que está comiendo hoy en un comedor público en la Argentina, que comer en una comunidad que organiza de otra manera, de otro modo, a nivel local, el problema de la alimentación, pero con la producción de alimentos también, no solo ir, llevarse un plato de comida. Entonces, siempre la necesidad se puede satisfacer de maneras muy distintas. La solidaridad implica crear lazos sociales al mismo tiempo que se resuelve el problema económico. ¿Y cómo hacer para extenderla? Por ejemplo, la fina trama, que no sé si ustedes conocen, ¿no? Bueno, ahí tengo una cadena de producción eslabonada, incluso internacionalmente, que va desde la cría de las ovejas hasta los productos textiles finales, y es de una complejidad muy grande. La Feria de la Salada en la Argentina, que es la feria más grande de América Latina, que hay una equivalente, me dicen, en San Pablo, es de la economía popular. Claro que hay otras cosas ahí. Cuando uno va a luchar por la economía popular en el territorio, se encuentra con las redes de narcotráfico, se encuentra con el clientelismo político, o sea, no es un espacio vacío que uno lo va a llenar de solidaridad, es una lucha. Esa feria tiene redes de producción de los compañeros bolivianos que empiezan en Bolivia, siguen en la Argentina, mandan a la China para manufacturar productos y vuelven. O sea, puede tener una escala muy grande. La red Linux es una
es una red global, ¿no? El asunto es que uno la vea como parte de la economía solidaria. Eso era, ¿no? La pregunta 2. Me quedaba. Bueno, la escala es el ejemplo de lo que estoy dando, de la fina trama, Ahora, ¿cómo se logra? Creciendo desde abajo, obviamente, no es que desde arriba vamos a organizar una red. Esa red se fue tejiendo por las relaciones, por los intercambios, por el apoyo de tecnologías desde universidades. Bueno, es una tarea. La escala, ahora es importante la escala, ¿no? No es lo mismo en la feria de Misiones comercializar el producto de 10 o 20 campesinos que de 3.000. Entonces esas ferias tienen una potencia, una diversidad de productos, una calidad, una viabilidad distinta. La escala es muy importante y hay que luchar para lograrlo.